La gran sala del trono de cristal del Imperio Velarat brillaba con 1000 luces. Cada cristal captaba la luz de los soles gemelos y la reflejaba en brillantes colores. La sala era enorme, más grande que la mayoría de los edificios de mundos más pequeños. En lo alto, el techo se curvaba como el interior de una concha gigante, cubierto de más cristales que cantaban una suave melodía al ser tocados por el viento. La princesa Saritek estaba sentada en un trono más pequeño junto al gran asiento de su madre. Era alta, incluso para su pueblo, con una piel gris azulada que brillaba como el metal. Sus antebrazos se movían con gracia mientras se ajustaba la túnica real. Su largo cabello plateado caía por su espalda como la luz líquida de las estrellas. Su pueblo, los Velarat, eran orgullosos guerreros que habían conquistado 47 sistemas estelares. Eran el imperio más fuerte de esta parte de la galaxia, y todos lo sabían. La emperatriz Anagana estaba sentada en el trono principal. Su presencia llenaba la sala como la gravedad. Era mayor que su hija, con cicatrices en los brazos que contaban historias de batallas ganadas. Su corona contenía cristales de todos los mundos que habían conquistado. Hoy era el día del tributo, cuando representantes de los mundos conquistados acudieron a mostrar su respeto y traer regalos. La fila de visitantes se extendía por el gran salón. Allí estaban los Sectar, con su voz chasqueante y su aspecto de insectos, trayendo metales raros de sus mundos mineros. Los Nexari flotantes ofrecían cristales de energía que brillaban con fuego interior. Cada grupo se inclinó ante el trono, pronunció sus palabras formales y dejó su tributo antes de retirarse con respeto. Sara lo observaba todo con una mezcla de aburrimiento y satisfacción. Así era como debían ser las cosas. Los fuertes gobernaban y los débiles servían. Era el orden natural del universo. Su pueblo había aprendido esta verdad hacía mucho tiempo, cuando alcanzaron las estrellas por primera vez y las encontraron llenas de especies inferiores que esperaban ser guiadas por seres superiores. Entonces ocurrió algo inusual. El siguiente grupo en acercarse era muy pequeño. Solo 3 figuras caminaban por el suelo de cristal, sus pasos resonando en el vasto espacio. 2 vestían sencillos uniformes grises que casi parecían ropas de sirviente. El tercero era aún más sencillo. Sara se inclinó hacia adelante en su trono, con sus 4 ojos fijos en aquella extraña visión. El líder del pequeño grupo era una criatura que nunca había visto. Caminaba sobre 2 patas como muchas especies, pero era mucho más pequeño que la mayoría. Su piel era de un color marrón pálido, y solo tenía 2 brazos y 2 ojos. Un cabello oscuro le cubría la coronilla, corto y práctico. Lo más extraño de todo era que no vestía túnicas elegantes ni armadura ceremonial. En cambio, llevaba lo que parecía un uniforme de trabajo. La tela era resistente y práctica, coloreada en tonos verdes y marrones. Tenía pequeños parches cosidos con símbolos que Sara no reconoció. La criatura no llevaba regalos, tesoros ni ofrendas. ¿Qué es esto?, susurró Sara para ayudarla, un nervioso Cordier Velarat que estaba junto a su trono. ¿Se habían perdido los sirvientes de alguien y habían entrado en la sala del trono? El ayudante revisó su bloc de datos con las 4 manos, moviéndose rápidamente. Su Alteza, los registros dicen que esta es una misión diplomática de un planeta llamado Tierra en los territorios del borde exterior. ¿Tierra? La voz de Sara resonó por la sala del trono, haciendo que varios otros cortesanos se giraran a mirar. Nunca había oído hablar de un lugar así. ¿Qué clase de nombre es ese para un mundo? El pequeño grupo se alejó del trono y se detuvo. Los 2 de uniforme gris se quedaron atrás mientras su líder daba un paso al frente. Miró a la familia real con una mirada serena que no reflejaba miedo, asombro ni el debido respeto. Esto irritó a Sara de inmediato. Todos los demás representantes al menos habían fingido estar impresionados por el palacio de cristal, por el tamaño de la sala del trono, por el evidente poder y la riqueza que los rodeaba. Esta criatura observaba todo como si simplemente tomara notas. «Saludos, gobernantes del Imperio Velarat», dijo la criatura.
Su voz era firme y clara, aunque hablaba su idioma con un ligero acento. Soy Marcus Chen, en representación de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida. Venimos en son de paz para establecer contacto diplomático. Sara estalló en carcajadas. El sonido resonó en las paredes de cristal como si se rompiera un cristal. ¿Has oído eso, madre? Cree que representa algo llamado Fuerzas de Defensa. Míralo. Apenas me llega a la rodilla. Varios courtiers se unieron a su risa, aunque más quedamente. La emperatriz Vana permaneció en silencio, observando a la humana con ojos penetrantes. ¿Y qué? Continuó Sara, irguiéndose en toda su imponente estatura. ¿Qué tiene este diminuto mundo terrestre que ofrecer al gran imperio Velarat? Quizás tu gente sea experta en limpiar suelos. O quizás cultives bonitas flores para nuestros jardines. Marcus Chen no reaccionó a los insultos. Permaneció inmóvil, sin revelar nada en su rostro. Esto solo irritó aún más a Sara. Estaba acostumbrada a que sus palabras tuvieran fuerza, a ver miedo, ira o alguna reacción al hablar. Dime, pequeña criatura, dijo, bajando los escalones de su trono. Cada paso resonaba contra el suelo de cristal como una campana. ¿Cuántos guerreros tiene tu tierra? ¿Unos 100? Quizás 1000. Nuestro personal militar activo actual asciende a aproximadamente 43 millones, respondió Marcus con la misma voz tranquila. Esto causó revuelo entre los cortesanos. 43 millones era en realidad una cifra respetable, mayor que muchos de los mundos que habían conquistado. Pero Sara agitó una mano con desdén. Los números no significan nada si los guerreros son débiles, dijo. Podría derrotar a 1000 de tu especie con una mano atada a la espalda. Incluso con 2. Hizo un gesto con los antebrazos para enfatizar su ventaja natural. Marcus no dijo nada. Simplemente la observó con esos 2 ojos extraños, como si estuviera estudiando algo interesante pero no particularmente importante. ¿Sabes siquiera luchar? Insistió Sara. No llevas armas. No llevas armadura. Pareces más un granjero que un soldado. Su Alteza dice la verdad, dijo Marcus finalmente. Hoy no estoy vestido para la batalla. No estoy vestido para la batalla, repitió Sara. Riendo de nuevo. Mira a tu alrededor, pequeña criatura terrestre. Estás en la sala del trono del mayor imperio militar de la galaxia. Mi gente ha conquistado estrellas mientras la tuya probablemente aún estaba aprendiendo a hacer fuego. Tenemos armas que podrían partir tu pequeño mundo por la mitad. Tenemos naves que podrían oscurecer a tu hijo. Y vienes aquí vestido como... Señaló su sencillo uniforme con disgusto. ¿Como un soldado de servicio? Terminó Marcus por ella. Exactamente. Un soldado de servicio. Como si existiera tal cosa entre tu gente. Sara se giró para dirigirse a la corte. ¿Te lo imaginas? Esta criatura cree que su pequeño mundo tiene algo que enseñarnos sobre la guerra. Su gente probablemente huye de su propia sombra. Las cortes se rieron de Q, pero la emperatriz Vela no se unió. Siguió observando a Marcus Chen con creciente interés. Había algo en su forma de estar, en su porte, que le recordaba a sus propios guerreros veteranos, pero eso era imposible. Era claramente una especie primitiva de algún mundo remoto. Quizás, dijo Sara, volviéndose hacia Marcus con una sonrisa cruel. ¿Te gustaría demostrar esas asombrosas habilidades de combate que tu gente supuestamente poseer? Tenemos instalaciones de entrenamiento donde incluso un niño podría mostrar técnicas básicas de combate. Marcus la miró un buen rato. Luego, para sorpresa de todos, asintió levemente. Si le place, Alteza, sería un honor para mí aceptar tal invitación. La sonrisa de Sara se ensanchó. Esto iba a ser entretenido. Por fin se divertiría hoy. Ver a esta patética criatura avergonzarse delante de toda la corte. Sería una excelente historia para contar en futuras reuniones. Maravilloso, dijo, aplaudiendo.
Veamos de qué son capaces los poderosos guerreros de la Tierra. La cámara de simulación de combate se encontraba en las profundidades del Palacio de Cristal. Las paredes estaban hechas de los mismos cristales cantores que la Sala del Trono, pero estos eran más oscuros, sintonizados para otros propósitos. En lugar de música, zumbaban con una energía que podía crear cualquier campo de batalla en el que el usuario quisiera practicar. La princesa Sara la guió por los amplios pasillos, con pasos rápidos y llenos de emoción. Tras ella iba Marcus Chen, caminando al mismo ritmo constante. Una multitud de cortesanos la seguía, todos ansiosos por ver el entretenimiento que su princesa les había prometido. La noticia sobre el extraño alienígena que creía poder luchar se había extendido rápidamente por todo el palacio. «¿Sabes?», dijo Sara por encima del hombro mientras caminaban. «La mayoría de las especies envían a sus guerreros más fuertes cuando quieren impresionarnos. Seguro que la gente no debe tener muy buena opinión de ti como para enviar a alguien tan ordinario». Marcus no respondió. Miraba las paredes, el techo, la forma en que los pasillos se ramificaban y conectaban. Sus ojos se movían constantemente, pero su rostro permanecía sereno. «O quizás», continuó Sara, disfrutando, «tu gente es como tú, pequeña, débil y silenciosa. Eso explicaría por qué nunca habíamos oído hablar de tu pequeño mundo». Llegaron a la entrada de la cámara. Las puertas eran enormes placas de cristal negro que se deslizaban silenciosamente al acercarse Sara. Dentro, la habitación era más grande que la Sala del Trono, con un techo alto que desaparecía en la oscuridad. El suelo era perfectamente liso y podía convertirse en cualquier superficie necesaria para el entrenamiento. «Ahora bien», dijo Sara, volviéndose hacia Marcus con los brazos cruzados, «¿qué tipo de simulación te gustaría? Quizás algo sencillo para empezar, unos cuantos drones objetivo, algunos obstáculos básicos». «¿Cuál es el programa más difícil que tienes?», preguntó Marcus. La pregunta la sorprendió. La mayoría de los visitantes a los que se les mostraba la cámara de combate pedían ver algo fácil primero, solo para entender cómo funcionaba la tecnología. Nadie pidió de inmediato el desafío más difícil disponible. «El más difícil», repitió Sara. «Pequeña criatura, nuestros programas más avanzados están diseñados para guerreros comandos de élite Velarat que han entrenado durante décadas y que tienen 4 brazos en lugar de tus patéticos 2, que te doblan en tamaño y te triplican la fuerza». «Entiendo», dijo Marcus. «¿Puedo probarlo?». Sara lo miró fijamente un momento y luego volvió a reír. «¿Quieres probar el protocolo Omega? El programa que la mitad de nuestros soldados veteranos no pueden completar. Si ese es tu programa más difícil». «Sí. Esto es maravilloso». Sara aplaudió. «¿Oyen esto?», gritó a los cortesanos que se habían reunido alrededor del área de observación sobre el suelo de la cámara. «La pequeña criatura terrestre quiere probar el protocolo Omega». Los cortesanos murmuraron entre ellos. Algunos rieron, pero otros parecían incómodos. El protocolo Omega no era entretenimiento. Era una prueba seria que llevaba al límite incluso a guerreros experimentados. Muchos de los que lo intentaban terminaban en la enfermería. «¿Estás seguro?», preguntó Sara, con una repentina duda. «La simulación puede causar lesiones graves si fallas lo suficiente. Tu gente podría molestarse si te enviamos a casa destrozado». «Acepto toda la responsabilidad», dijo Marcus simplemente. Sara se encogió de hombros. Si la criatura quería humillarse tan completamente, ¿quién era ella para detenerla? Caminó hacia el panel de control y comenzó a introducir comandos con las 4 manos bailando sobre la interfaz de cristal. «Muy bien. El protocolo Omega será: te enfrentarás a 15 oleadas de dificultad creciente. Cada oleada incluye múltiples enemigos con diferentes armas y tácticas. El entorno cambiará para poner a prueba tu adaptabilidad. Tendrás acceso a cualquier arma que encuentres en el campo de batalla, pero comenzarás sin nada». Hizo una pausa y lo miró una vez más. «Puedes detener la simulación en cualquier momento pidiendo la rendición».
La mayoría de los seres lo hacen para la tercera oleada. Entendido, dijo Marcus. Caminó hacia el centro de la cámara se quedó esperando en silencio. Sara activó el programa. El suelo de la cámara se movió y cambió, y los cristales se alzaron para formar las ruinas de una ciudad destruida. El humo llenó el aire y el olor a metal quemado llegó a sus narices. A lo lejos, el sonido de las explosiones resonó en las paredes. 3 figuras armadas se materializaron de los proyectores de simulación. Eran copias de soldados Belerit, pero corrompidas por el programa para ser más feroces que cualquier guerrero real. Cada una portaba armas avanzadas y se movía con una gracia letal. Comienza la ola 1. La computadora anunció, eliminar a todos los hostiles. Marcus se movió. El cambio fue tan repentino y completo que varios cortesanos jadearon. El humano, silencioso e inmóvil, se puso en movimiento como un resorte al liberarse. Rodó hacia un lado cuando el primer soldado simulado disparó donde él había estado. Apareció corriendo y agarró un trozo de escombro caído de las ruinas simuladas. El trozo de metal se convirtió en un arma en sus manos. Lo lanzó con perfecta precisión, golpeando al primer enemigo en la cabeza y haciendo que se disolviera en luz. El segundo enemigo se giró para seguirlo, pero Marcus ya se movía de nuevo, utilizando el terreno de maneras que hicieron que Sara abriera los ojos como platos. Se deslizaba entre los obstáculos como si fuera agua, sin llegar a donde los enemigos esperaban que estuviera. Al llegar al segundo soldado, tomó su arma con un movimiento tan rápido que los ojos de guerrero entrenado de Sara apenas pudieron seguirlo. El arma disparó una vez y el tercer enemigo cayó. Oleada 1 completa, dijo la computadora. Comienza la segunda. 5 enemigos esta vez con mejores armas y armaduras. Se desplegaron para rodear a Marcus usando tácticas militares adecuadas. Debería haber sido imposible que un solo ser los controlara a todos a la vez. Marcus los controló de todos modos. Usó sus propias tácticas contra ellos, obligándolos a dispararse entre sí mientras él permanecía en sus puntos ciegos. Cuando tenía que luchar directamente, sus movimientos eran precisos y eficientes. Ningún movimiento era en vano. Cada acción tenía un propósito. Oleada 3. 7 enemigos con escudos de energía. Oleada 4. 10 enemigos con drones de apoyo voladores. Oleada 5. 12 enemigos con armas pesadas y peligros ambientales. Cada oleada que debería haberlo detenido solo parecía concentrar más a Marcus. Se adaptó a los nuevos desafíos al instante, aprendió de cada encuentro y encontró debilidades en cada defensa. Para la octava oleada, los cortejadores habían dejado de reír por completo. Observaron en completo silencio cómo esta pequeña y sencilla criatura hacía cosas que sus mejores guerreros no podían hacer. Para la 10ª oleada, la princesa Sara había dejado de sonreír. Sus manos delanteras agarraban el panel de control con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no era posible. Esto no podía estar sucediendo. Para la 12ª oleada, miraba las lecturas con incredulidad. Marcus Chen no solo sobrevivía al protocolo Omega. Lo estaba dominando. Sus puntuaciones de rendimiento eran más altas que las de cualquier soldado belto. Llegó la 15ª oleada. 20 enemigos, todos con el mejor equipo que la simulación podía proporcionar. Apoyado por defensas automatizadas y peligros ambientales que cambiaban cada pocos segundos, Marcus los enfrentó a todos sin dudarlo. Cuando el último enemigo se disolvió y la simulación terminó, la cámara quedó en completo silencio. La voz de la computadora anunció su tiempo de finalización y sus puntuaciones, pero nadie realmente las escuchó. Todos miraban fijamente al humano que permanecía tranquilo en el centro de la ciudad en ruinas, sin siquiera respirar con dificultad. Fue un ejercicio interesante, dijo Marcus, mirando hacia el área de observación. Gracias por la oportunidad de probar sus sistemas. La princesa Sara abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en su vida, no tenía absolutamente nada que decir.
En el silencio, uno de los cortesanos mayores susurró algo que hizo que todos se volvieran a mirarlo. ¿Qué dijiste?, preguntó Sara. El courtier, veterano de muchas guerras, palideció. Su Alteza, dije. ¿Y si este no es su mejor guerrero? ¿Y si es solo un soldado común de su mundo? La pregunta flotaba en el aire como una amenaza. Si Marcus Chen era un hombre común entre su gente, ¿cómo eran sus soldados de élite? Y, más importante aún, ¿a qué se enfrentaban realmente cuando lidiaban con la tierra? La emperatriz Vana estaba sentada sola en su estudio privado, en lo alto de la torre de cristal que se alzaba sobre el palacio. La habitación era más pequeña que su sala del trono, pero no menos impresionante. Armas antiguas de mundos conquistados se alineaban en las paredes. Cada una había ganado un trofeo en una campaña exitosa. Mapas estelares cubrían toda una pared, mostrando la extensión del Imperio Belerit con brillantes líneas de luz. Pero esa noche, la emperatriz no admiraba sus conquistas. Estaba contemplando una pantalla holográfica que mostraba archivos de inteligencia militar, y lo que leyó allí le heló la sangre. Tras observar el desempeño de los humanos en la cámara de combate, hizo lo que cualquier buen gobernante haría. Ordenó a su servicio de inteligencia que averiguara todo lo posible sobre esta especie llamada humanidad y su mundo, la Tierra. Los archivos tardaron 6 horas en compilarse, extrayendo información de toda la galaxia a través de la vasta red de espionaje del Imperio. Deseó no haberlos pedido nunca. El primer archivo mostraba la Tierra misma, un mundo azul y verde que orbitaba una estrella amarilla. Nada especial a primera vista. Población: aproximadamente 8.000 millones de humanos. Era una gran cantidad, pero no inusual para un mundo desarrollado. Entonces abrió los archivos de análisis militar y todo cambió. El servicio de inteligencia había encontrado registros de conflictos humanos dispersos a lo largo de su historia. Lo que descubrieron no fue una especie pacífica que había aprendido recientemente a luchar. Lo que encontraron fue una especie que había estado luchando continuamente durante toda su historia registrada. Los humanos luchaban entre sí. Luchaban contra su entorno. Luchaban contra enfermedades, desastres y cualquier otra cosa que los amenazara. Pero más que eso, habían desarrollado formas de lucha que ninguna otra especie usaba. Los archivos mostraban algo llamado tácticas de armas combinadas, donde los humanos usaban muchos tipos diferentes de armas y soldados trabajando juntos de maneras que parecían imposibles de coordinar. Tenían fuerzas especiales capaces de sobrevivir en cualquier entorno y completar misiones que deberían haber sido suicidas. Tenían guerra psicológica que podía quebrar la moral del enemigo sin disparar un tiro. Pero eso era solo el comienzo. Bella abrió un archivo marcado como conflictos recientes y encontró algo que le hizo temblar las manos. Hace 3 años, una especie llamada el enjambre Drachore había invadido el espacio humano. La emperatriz conocía a los Drachore. Eran una especie de insectos con mente colmena que se reproducían más rápido que cualquier otra forma de vida conocida. Cuando invadían un sistema estelar, no lo conquistaban. Lo consumían por completo, convirtiendo cada planeta en caldo de cultivo para más Dramore. El Imperio Belerit se había enfrentado a los Dramore 20 años antes. El recuerdo aún le causaba pesadillas a Bella. Sus mejores flotas, sus mejores generales, sus armas más avanzadas, apenas habían podido repelerlos. El Imperio había perdido 4 sistemas estelares enteros antes de que lograran contener la amenaza. Aún así, no habían derrotado a los Drachore. Simplemente los habían convencido de que existían presas más fáciles en otros lugares. Según estos archivos, los humanos no solo habían luchado contra los Drachore. Los habían destruido por completo. La guerra había durado 18 meses. Los humanos se habían enfrentado a un enjambre Drahore 3 veces mayor que el que casi había destruido el Imperio Belarat, y habían ganado de forma tan contundente que no quedaba ni un solo Drachore con vida en la galaxia. Bella analizó tácticamente cómo lo habían hecho y sintió que su visión del mundo se desmoronaba. Los humanos no solo luchaban como guerreros.
Luchaban como artistas de la destrucción. Usaban estrategias que ninguna otra especie había imaginado jamás. Al enfrentarse a un enemigo que se reproducía más rápido de lo que podían matarlos, los humanos no habían intentado igualar su ritmo de reproducción. En cambio, encontraron maneras de hacer que la reproducción Drachore funcionara en su contra. Desarrollaron armas biológicas que convirtieron las cámaras de reproducción de los Dramore en fábricas de veneno. Crearon virus informáticos que infectaron la mente colmena y provocaron que enjambres enteros se atacaran a sí mismos. Construyeron naves diseñadas específicamente para embestir más mundos de reproducción y detonar con la fuerza suficiente para partirlos en dos. Pero lo más aterrador de los archivos no eran las armas ni las tácticas. Era la actitud humana hacia la guerra. Otras especies luchaban cuando tenían que hacerlo. Los humanos luchaban cuando decidían hacerlo. Otras especies intentaban minimizar las bajas y terminar los conflictos rápidamente. Los humanos estaban dispuestos a sacrificarlo todo si eso significaba alcanzar la victoria. Otras especies tenían reglas sobre lo que era aceptable en la guerra. Los humanos tenían pautas que seguían la mayor parte del tiempo, pero cuando se veían realmente amenazados, abandonaban todas las reglas excepto una: ganar a cualquier precio. Los archivos contenían grabaciones de la batalla final de Dramore. Vanna observó a los soldados humanos continuar luchando. Incluso cuando sus naves eran destruidas a su alrededor, los vio ofrecerse como voluntarios para misiones que garantizaban la muerte si eso significaba detener el avance enemigo. Los observó cantar canciones mientras pilotaban naves cargadas de explosivos contra las naves Colmena Dramore. No solo eran buenos en la guerra, eran aterradores. Pero había más. El servicio de inteligencia había logrado encontrar archivos personales del propio Marcus Chen. Lo que descubrieron lo explicaba todo sobre su desempeño en la cámara de combate. Marcus Chen no era un diplomático con entrenamiento militar. No era un guardia ceremonial de aspecto imponente que nunca hubiera visto un combate real. Era un veterano de la maquinaria de guerra humana que había sido asignado a tareas diplomáticas porque su gobierno confiaba en que los representaría con precisión. Su hoja de servicio parecía sacada de una pesadilla. Había luchado en 7 conflictos importantes antes de la guerra Dramore. Había liderado misiones de operaciones especiales tras las líneas enemigas. Había sobrevivido a batallas que mataron al 90% de los soldados involucrados. Había sido condecorado docenas de veces por acciones que los archivos describían con palabras como imposibles, sobrehumanas e inexplicables. Durante la guerra Dramore, comandó una unidad llamada Brigada de Ataque Profundo, especializada en destruir las instalaciones de cría Draore desde dentro. Su unidad tenía una tasa de éxito de misión del 100% y una tasa de bajas que debería haber hecho tal éxito imposible. El hombre que había enfrentado con calma los insultos de la princesa Sara era uno de los luchadores individuales más peligrosos de la galaxia. Pero incluso eso no era lo peor. Según la estructura militar humana, Marcus Chen no era un soldado de élite. No era su mejor guerrero ni su héroe más condecorado. Era simplemente un buen soldado experimentado al que se le había dado un trabajo que requería a alguien confiable y competente. Si era ordinario para los estándares humanos, ¿cómo eran sus verdaderas fuerzas de élite? Vela cerró los archivos y se recostó en su silla, mirando las estrellas. Su imperio había conquistado 47 mundos al encontrar especies más débiles que ellos y abrumarlas con fuerza y tecnologías superiores. Era una estrategia que había funcionado durante siglos, pero solo funcionaba si eras realmente superior. El archivo sugería algo que la aterrorizaba más que cualquier arma o ejército. Los humanos no estaban allí como suplicantes pidiendo clemencia. Estaban allí como iguales o quizás superiores, decidiendo si el Imperio Velarat merecía su tiempo como aliados. Y su hija se había pasado el día entero insultándolos. Felana se levantó de la silla y se dirigió al muro de armas. Entre ellas estaba su propia espada de combate, la que había portado cuando conquistó su primer mundo siendo una joven princesa.
Tocó la empuñadura y recordó lo que se sentía ser joven y estar segura de que la fuerza era lo único que importaba. Ahora tenía que afrontar la posibilidad de que todo lo que había construido, todo lo que su gente había logrado, no fuera suficiente para protegerlos de una especie que libraba guerras como otros jugaban a los juegos. Los humanos habían enviado a Marcus Chen para evaluarlos, no para rogarles. Y mañana regresaría a su nave con un informe sobre lo que había encontrado. Vanna solo podía esperar que su hija no hubiera arruinado ya cualquier posibilidad de amistad humana. Porque si los humanos decidían que el Imperio Velarat era una amenaza en lugar de un aliado, los archivos dejaban muy claro qué ocurriría a continuación. No habría segundas oportunidades, ni negociaciones, ni piedad. Solo habría la destrucción total de todo lo que había dedicado su vida a construir. Los humanos no libraban guerras para conquistar. Luchaban para acabar con ellas definitivamente. El banquete nocturno se celebró en el Salón de Cristal, una magnífica sala donde la luz del sol poniente se filtraba a través de enormes ventanales de cristal y lo teñía todo de colores dorados y rojos. Largas mesas se extendían por el suelo pulido, repletas de alimentos de todo el imperio. Los más grandes nobles y líderes militares ocupaban los lugares de honor, mientras que representantes de varios mundos conquistados ocupaban los asientos restantes. La princesa Sara estaba sentada en la mesa principal junto al trono de su madre, pero no disfrutaba de la comida. Todo el día, su mente había estado dándole vueltas a lo que había presenciado en la cámara de combate. La actuación del humano había sacudido algo profundo de su comprensión del mundo. Todo lo que creía sobre la fuerza y la superioridad había sido desafiado por un pequeño y silencioso alienígena que se movía como la muerte misma cuando era necesario. Pero en lugar de aprender de esta experiencia, Sara había optado por enojarse. El humano la había avergonzado ante la corte. La había hecho quedar en ridículo. Eso era imperdonable, independientemente de sus habilidades. Marcus Chen se sentó en una de las mesas inferiores, ubicadas según la importancia percibida de su mundo en la jerarquía del imperio. Comió en silencio, respondiendo a las preguntas de los invitados cercanos con respuestas educadas pero breves. Parecía perfectamente cómodo a pesar de estar rodeado de alienígenas que podrían aplastarlo con las manos desnudas. Esa tranquila confianza enfureció aún más a Sara. A medida que avanzaba la noche y fluían los vinos ceremoniales, la moderación de Sara comenzó a desmoronarse. La habían criado para creer que su pueblo era el gobernante natural de la galaxia. Hoy le había sugerido lo contrario, y esa sugerencia no le gustó en absoluto. «Dime, Marcus Chen», gritó lo suficientemente fuerte como para que toda la sala la oyera. «En tu pequeño mundo primitivo, ¿tienes algo que se parezca a la civilización? ¿O aún vives en cuevas y cazas animales con palos?» La conversación en la sala se acalló cuando la gente se giró para escuchar. Marcus levantó la vista de su comida con la misma expresión tranquila que la había enfurecido todo el día. «Tenemos ciudades, Alteza. Algunas son bastante antiguas para nuestros estándares. También tenemos arte, música, literatura y filosofía». «¡Qué encantador!», dijo Sara con falsa dulzura. «Y supongo que piensas que estas sencillas artesanías son comparables a los logros de los Velarat. Nuestras ciudades de cristal que cantan con el viento. Nuestras naves espaciales que pueden cruzar la galaxia. Nuestro imperio que abarca docenas de mundos. Cada especie se desarrolla según su propio camino». Marcus respondió diplomáticamente. «Encontramos valor en lo que hemos creado». «Lo que has creado», repitió Sara levantándose de su asiento. El vino la había vuelto audaz y el público le daba ganas de actuar. «Déjame contarte lo que tu gente ha creado, pequeño humano. Has creado un mundo diminuto e importante del que nadie ha oído hablar. Has creado un ejército tan débil que envías a un solo soldado para representar a miles de millones de personas. Has creado una cultura tan atrasada que ni siquiera entiendes cuando estás en presencia de tus superiores». Varios nobles se removieron incómodos en sus asientos. Esto iba más allá de la habitual rudeza diplomática que podría esperarse en tales reuniones,
pero Sara apenas estaba empezando. Su especie es tan patética, continuó acercándose a la mesa de Marcus, que probablemente piensen que el pequeño ejercicio de hoy en nuestra cámara de combate fue impresionante. Probablemente piensen que lograron algo significativo, pero lo único que demostraron es que a su gente se le dan bien los juegos. La guerra de verdad no es una simulación, pequeña criatura. La guerra de verdad es lo que mi gente hace cuando decide conquistar un mundo. Marcus había dejado de comer. Estaba completamente inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa, observando a Sara con esos inescrutables ojos humanos. He visto guerras de verdad, dijo en voz baja. ¿Y tú? Sara rió. El sonido resonó en las paredes de cristal. Luchar entre ustedes por fragmentos de su pequeño mundo. Eso no es guerra. Es simplemente salvajismo. Cuando los Beltar hacen la guerra, ponemos orden en el caos. Traemos civilización a las especies primitivas. Traemos propósito a la existencia sin sentido. Hizo un gesto grandilocuente alrededor del salón. Mira a tu alrededor, humano. Observa cómo es el verdadero poder. Observa lo que una especie verdaderamente avanzada puede lograr. Esto es lo que tu gente jamás podría aspirar a lograr, ni aunque tuvieran 1000 años para intentarlo. Su Alteza habla de logros, dijo Marcus, aún con la misma voz tranquila. Puedo preguntar por los Dramore. La pregunta impactó la sala como un rayo. Varios nobles se atragantaron con sus bebidas. Otros, de repente, encontraron sus comidas muy interesantes y no levantaban la vista de sus platos. El nombre de los Drachore no era algo que se mencionara en reuniones sociales. El rostro de Sara enrojeció de ira. ¿Cómo te atreves a mencionar ese nombre en un banquete real? Los Drachore son una amenaza contenida, combatida por las tácticas superiores y la valentía de las fuerzas de Velarat. ¿Contenida? Repitió Marcus pensativo. No derrotada. Los rechazamos. Sara espetó. Protegimos nuestro imperio y a nuestra gente abandonando 4 sistemas estelares y esperando que encontraran presas más fáciles en otro lugar. La precisión de su declaración hizo que el silencio en la sala fuera absoluto. Todos sabían que era cierto, pero nadie lo decía en voz alta. Los Dramore no habían sido derrotados por los Velart. Los habían convencido de irse, y todos vivían con el temor de que regresaran algún día. Al menos sobrevivimos, dijo Sara, con la voz volviéndose estridente, lo cual es más de lo que su patética especie podría hacer si alguna vez se enfrentara a una amenaza real. Nos enfrentamos a ellos hace 3 años, dijo Marcus simplemente. ¿Qué? Sara lo miró fijamente. Los Dramore invadieron el espacio humano hace 3 años. Un enjambre 3 veces más grande que el que atacó tu imperio. El salón estaba tan silencioso que el cristal cantando en el viento se oía con claridad. Sara sintió que algo frío se formaba en su estómago, pero lo apartó. Imposible, dijo. Si eso fuera cierto, tu especie se extinguiría. Nadie derrota a los Dramore. No los derrotamos, Su Alteza. Los destruimos por completo. No quedan DRA en ninguna parte de la galaxia. Fue entonces cuando la emperatriz Vana finalmente se levantó de su trono. Sara, dijo, su voz cortando el aire como una espada. Cállate, madre. Esta criatura miente para intentar. Dije, cállate. La voz de la emperatriz resonó por el salón con tanta autoridad que incluso las paredes de cristal parecieron temblar. Ya has avergonzado a nuestra familia y a nuestro imperio lo suficiente por una noche. Sara se giró para mirar a su madre conmocionada. Nunca antes la emperatriz había. La corrigió, especialmente no delante de invitados extranjeros. Pero madre, seguro que no puedes creer. Creo dijo el emperador, bajando de su trono hacia la mesa de Marcus, que hemos estado entreteniendo a un representante de la fuerza militar más peligrosa de la galaxia. Y te has pasado todo el día insultándolo. Hizo un gesto, y de repente las paredes de cristal del salón cobraron vida con pantallas holográficas. Aparecieron imágenes que mostraban batallas, mapas estelares,
Análisis tácticos. La corte se quedó sin aliento al reconocer algunas de las escenas. Estos son archivos recopilados hoy por nuestro servicio de inteligencia, anunció la emperatriz. Información sobre nuestros invitados y sus capacidades. Las pantallas mostraban naves humanas en combate contra enjambres de Dramore. Mostraban tácticas y armas que dejaban atónitos incluso a los veteranos generales de Velarat. Mostraban la aniquilación completa de un enemigo que casi había destruido el mayor imperio de la galaxia. El humano sentado a nuestra mesa, continuó la emperatriz, no es un diplomático con entrenamiento militar básico. Es un veterano de guerras que habrían destruido especies inferiores. Ha librado batallas que convertirían a nuestros guerreros más valientes. Llorar de terror, y lo ha hecho representando a una especie que lo considera competente, pero no excepcional. Sara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Eso no puede ser cierto. Es cierto, dijo su madre con firmeza. Y si Marcus Chen regresa con su gente con un informe de que el Imperio Velarat está compuesto por necios arrogantes que no comprenden su lugar en la galaxia, podríamos encontrarnos enfrentando el mismo destino que los Dramore. La princesa miró a su alrededor y vio los rostros de su gente mirándola fijamente. En sus ojos, vio miedo. Miedo real. El que surge al comprender una amenaza que podría destruir todo lo que te importa. Por primera vez en su vida, la princesa Sara comenzó a comprender lo que significaba tener miedo de verdad. El silencio en la sala de cristal se prolongó como una respiración contenida. La princesa Sara permaneció inmóvil junto a la mesa de Marcus Chen, con los 4 brazos colgando a los costados. A su alrededor, las pantallas holográficas seguían mostrando imágenes del poderío militar humano, cada una demostrando la magnitud de su error. Miró los rostros de su gente y vio algo que nunca antes había visto. Porque cuando la miraron, ni respeto, ni miedo, ni siquiera ira, vio decepción, la clase de profunda y amarga decepción que surge al ver a alguien en quien crees revelarse como un tonto. Marcus Chen permaneció en silencio durante todo el proceso, olvidando su comida, con las manos aún descansando tranquilamente sobre la mesa. No se había movido durante su diatriba, no había respondido a sus insultos con ira ni amenazas. Incluso ahora, con la verdad revelada y su humillación completa, no mostraba ningún signo de satisfacción ni venganza. Eso la molestaba más que cualquier otra cosa. Si hubiera estado enojado, ella podría haberlo entendido. Si se hubiera regodeado con su vergüenza, podría haberlo odiado por ello. Pero su tranquila aceptación de todo lo que ella había dicho y hecho la hacía sentir pequeña de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño físico. Me equivoqué, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Las palabras parecieron resonar a pesar de su suavidad. En toda su vida, la princesa Sara nunca había admitido haberse equivocado en nada. A su pueblo le habían enseñado que la realeza no cometía errores, solo decisiones que otros eran demasiado simples para comprender. Me equivoqué. Sobre ti, continuó, mirando directamente a Marcus. Me equivoqué sobre tu gente. Me equivoqué sobre el significado de la fuerza. Se giró para encarar a la corte reunida. Estos nobles y guerreros que habían seguido a su familia durante generaciones. Me equivoqué en muchas cosas. La emperatriz Vana observaba a su hija con atención. Este momento definiría no solo el futuro de Sara, sino el de todo su imperio. La forma en que la princesa manejara esta revelación determinaría si Velarat continuó existiendo como un poder en la galaxia o se unió a la lista de especies que habían juzgado mal a la humanidad. Su Alteza, dijo Marcus, hablando por primera vez desde que se revelaron los archivos de inteligencia. ¿Puedo ponerme de pie? Sara asintió, sin confiar en su voz. Marcus se levantó de su asiento con la misma fluidez que había mostrado en la cámara de combate. Pero ahora Sara comprendía lo que veía. No se trataba simplemente de una persona levantándose de una mesa. Era un arma que decidía permanecer envainada, una fuerza de destrucción que decidía permanecer pacífica. Su Alteza, dijo,
Me gustaría contarle algo sobre mi gente. Sara esperó, temerosa de lo que pudiera oír. No juzgamos a las especies por sus peores momentos, continuó Marcus. Las juzgamos por su disposición a superar esos momentos. Lo que dijiste hoy, las suposiciones que hiciste, los insultos que proferiste. Estas cosas no definen quién eres. Definen quién eras. Señaló las pantallas holográficas que aún mostraban imágenes de la guerra humana. Estas batallas, estas victorias, no nos hacen superiores a ti. Nos hacen expertos en la destrucción. Esa experiencia nos ha enseñado algo importante. ¿Qué? Preguntó Sara. Que la mayor fuerza es saber cuándo no usar tu poder. Marcus rodeó la mesa hasta situarse justo frente a ella. A esa corta distancia, la diferencia de tamaño era aún más evidente. Su cabeza apenas le llegaba al hombro. Pero Sara se encontró mirándolo de todos modos, como si él fuera quien la dominaba. Mi gente me envió aquí para evaluar su imperio, dijo. No para juzgar si eran lo suficientemente fuertes como para ser aliados útiles, sino para juzgar si eran lo suficientemente sabios como para ser aliados de confianza. ¿Y qué les dirás? Preguntó Sara, aunque temía la respuesta. Marcus guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras. Les diré que conocí a una joven líder que hacía suposiciones basándose en información incompleta, pero que tuvo el coraje de admitir sus errores cuando se le presentó la verdad. Les diré que fui testigo de un pueblo capaz de crecer y cambiar. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque intentó contenerlas incluso después de todo lo que dije. Todo lo que hice. Especialmente por cómo respondiste cuando supiste la verdad, respondió Marcus. Habría sido fácil poner excusas, culpar a otros, negarse a aceptar lo que la evidencia les mostraba. En cambio, eligieron afrontar la realidad y reconocer sus errores. Eso requiere una fuerza que no se puede enseñar ni fingir. Miró a los nobles y guerreros reunidos. Su gente ha construido algo impresionante aquí. No solo un imperio, sino una civilización que ha perdurado durante siglos. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque, fundamentalmente, su especie comprende el honor, el orden y la justicia. Volviéndose hacia Sara, continuó, lo que ocurrió hoy no fue un fallo de carácter. Fue una experiencia de aprendizaje. La pregunta ahora es qué eliges hacer con lo aprendido. La princesa Sara cerró los ojos por un momento, pensando en todo lo sucedido. 24 horas atrás, estaba segura de su lugar en el universo, confiada en su superioridad, segura de sus suposiciones sobre el funcionamiento de la galaxia. Ahora comprendía que el universo era mucho más grande y complejo de lo que había imaginado. Había especies con capacidades que eclipsaban los logros de su propia gente. Había formas de fuerza que nunca había considerado, tipos de poder con los que nunca había soñado. Pero en lugar de desesperanzarla, este conocimiento la hizo sentir algo inesperado. La emocionó. Por primera vez en su vida, había conocido a alguien que podía enseñarle cosas que aún no sabía. Por primera vez, se había enfrentado a un desafío que no podía superarse con los enfoques tradicionales de Velarat. Por primera vez, tenía la oportunidad de convertirse en algo más de lo que había sido. Cuando abrió los ojos, miró a Marcus Chen con genuino respeto. No el respeto cortés que exigía el protocolo, sino el profundo respeto que provenía del reconocimiento. Alguien que se lo había ganado. Entonces, para sorpresa absoluta de todos los presentes, la princesa Sara comenzó a hacer una reverencia. Comenzó con una simple inclinación de cabeza, el tipo de reconocimiento que se le daría a un invitado de honor. Pero a medida que continuaba, la reverencia se hizo más profunda. Se dobló por la cintura, bajando la cabeza hasta mirar al suelo. Sus antebrazos adoptaron posiciones formales, creando la reverencia ceremonial completa que la realeza de Belterat reservaba solo para las ocasiones más honorables. La corte se quedó sin aliento.
Varios nobles se levantaron de sus asientos, asombrados. La princesa Sara se inclinaba ante un extranjero en público, ante testigos. Era algo sin precedentes en toda la historia de su imperio. Pero Sara no había terminado. Cuando se enderezó tras la reverencia formal de Valert, adoptó una postura diferente por completo. Había estudiado los archivos diplomáticos de varias especies, incluyendo las formas básicas de cortesía utilizadas por los humanos. La reverencia humana era diferente a la de su pueblo. Más sencilla, pero no menos respetuosa. Realizó ambas ceremonias a la perfección, reconociendo a Marcus Chen según sus costumbres y las suyas. «Me inclino ante ti como guerrera», dijo con claridad, y su voz se oyó a través del silencioso salón. «Me inclino ante ti como representante de tu pueblo, y me inclino ante ti como alguien que me ha enseñado que la sabiduría es más valiosa que la fuerza». Marcus la observó completar la ceremonia y luego respondió con una reverencia. Fue un gesto sencillo, pero tuvo la misma fuerza que su exhibición más elaborada. «Su Alteza me honra», dijo al enderezarse, «y a través de mí, honran a mi pueblo. Eso no se olvidará». La emperatriz Vana dio un paso al frente, con una mezcla de orgullo y alivio en el rostro. Marcus Chen, representante de la tierra, el imperio Velarat, se sentiría honrado de establecer relaciones diplomáticas formales con su pueblo. «Ofrecemos nuestra amistad, nuestro respeto y nuestro compromiso con la cooperación pacífica». Marcus asintió formalmente. «Llevaré esa oferta a mi gobierno con mi más alta recomendación». A medida que avanzaba la velada, la atmósfera en el salón se transformó por completo. En lugar del ambiente tenso y hostil que había dominado el banquete, las conversaciones se convirtieron en auténticos intercambios de ideas. Los nobles de Belterat se encontraron preguntando a Marcus sobre la cultura, la tecnología y la filosofía humanas. Él respondió a sus preguntas con paciencia y detalle, compartiendo su conocimiento libremente. La princesa Sara se encontró en el centro de muchas de estas conversaciones. Ya no intentaba demostrar superioridad, sino que ansiaba aprender. Le preguntó a Marcus sobre las tácticas militares humanas, sobre su enfoque de la diplomacia, sobre cómo su sociedad había desarrollado sus características únicas. Lo más importante, le dijo Marcus durante un momento de silencio, es que la fuerza y la sabiduría no son lo mismo. Mi pueblo aprendió esta lección a través de la dura experiencia. El verdadero poder no proviene de la capacidad de destruir a tus enemigos, sino de la sabiduría para saber cuándo la destrucción es necesaria y cuándo no. ¿Y cómo se desarrolla esa sabiduría?, preguntó Sara. Marcus sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que le había visto. Cometer errores, admitirlos y elegir aprender de ellos en lugar de repetirlos. Al final de la noche, la princesa Sara se dio cuenta de que este día la había cambiado de maneras que aún comenzaba a comprender. Ya no era la misma persona que se había burlado de un diplomático humano esa mañana. Se había visto obligada a enfrentar su propia ignorancia y había elegido el crecimiento por encima del orgullo. Cuando Marcus Chen regresara a su nave al día siguiente, traería consigo un informe que podría definir el futuro de dos civilizaciones. Pero más que eso,